Soy Mari Mora y mi sección de todos los martes se llama El Diván Imaginario. Es una sección que trata sobre temas psicológicos que aborda la realidad de hoy. Quédate en sintonía con el Matutino Alternativo. Mira, más que alentar la preocupación, yo quiero protestar ante una cosa que me parece absolutamente desmedida. Como si hubiera, yo no creo en las teorías de la conspiración, pero a veces uno dice, wow, no nos dan tregua. Y hay noticias que circulan que no significan epidemiológicamente tanto como para que nos tengan al salto de la pulga, como es ahora la viruela del mono. Estamos hablando de detectados en 20 países, 300 casos. O sea, si nos pusiéramos a enumerar la cantidad de enfermedades que hay, estaríamos, o sea, no es justificable, ¿no? Que tantos titulares, tantas bolas que circulan hacia una enfermedad que todavía no representa una preocupación ni una alarma que justifique tanta, yo diría que hasta propaganda. Estamos hablando efectivamente, Carmen, de cibercondria, que es una combinación entre lo cibernético y la hipocondriasis, que ya no se llama así. El consenso de los miembros de la Asociación Americana de Psicólogos, de Psiquiatras, perdón, ha rebautizado este síndrome como ansiedad por enfermedad. Ya no le llaman así, pero bueno. Cibercondria, no estamos hablando necesariamente de una patología, de una psicopatología. Estamos hablando, Carmen, de un síntoma de nuestro tiempo que afecta a mucha gente. Yo he sido víctima en algún momento de eso. Un comportamiento que llevan a cabo muchas personas que usan Internet y que puede pasar a ser como una especie de alimento de la ansiedad en aquellas personas que previamente se comen la cabeza con el tema de su salud, que tienen miedo a enfermar. Tener tan a mano tanta información y muchas de estas informaciones sin aval ninguno, no nos está sentando bien. Es verdad que en la mayoría de la gente pasa y sigue adelante con lo que venga. Eso es lo que yo digo los 31 de diciembre, Carmen, después del diciembre del 2019, que yo di gracias por el año que se iba y recibí el 2020 como con tanta esperanza. Ya yo lo que le di, lo rezo y digo, dame fuerza, Señor, para lo que venga. Creo que ahí aprendimos en el 2020 que realmente la vida nos puede dar un vuelco y nos puede sorprender. Una vida que además, la gente de mi generación, Carmen, yo creo que nos ha tratado bastante bien. Lo que pasa es que uno se da cuenta de eso después, ¿no? Cuando hablamos de hipocondriasis, que una vez lo hicimos en tu programa de televisión en Metrópolis, sí, cuando estábamos distinguiendo las diferentes afecciones que alrededor de la enfermedad tienen diversas personas, y sabiendo que le han cambiado el nombre, pero es simple nomenclatura entre profesional, entre gremios, estamos hablando de algo que amerita un abordaje. Y es importante que distingamos cuando estamos simplemente pasando un mal rato porque no estamos siguiendo las pautas que tantos especialistas han indicado a lo largo de la pandemia, el evitar la intoxicación informativa, el levantarnos huyendo un poco de tantas malas noticias, a veces totalmente manipuladas. Estamos hablando de esas personas que empiezan a enmarañarse dentro de un síndrome que les causa dificultades y que vuelve loco al que está alrededor. Voy a enumerar algunos de esos síntomas, Carmen, por si puede servir para que nos autochequeemos, ¿no? Lo primero que dice el DSM-5, su última versión, que ellos tienen una preocupación por padecer o contraer una enfermedad grave. No existen síntomas somáticos y si los tienen, son muy leves. A veces pueden tener alguna afección médica, pero esa afección médica no está haciendo un impacto real. Por ejemplo, una hipertensión que está controlada con medicación, una diabetes que está controlada con un estilo de vida y con la medicación, ¿no? Existe sobre todo un grado muy elevado de ansiedad acerca de la salud y el individuo se alarma con facilidad. Imagínate si ese individuo además empieza a buscar en Google, que yo sé que el presidente mandó a buscar en Google, pero cuando uno anda buscando cosas de la salud,
Pues yo lo he comprobado, Carmen, todo termina en cáncer. Te duele la uña del dedo meñique del pie, eso al final, todos los caminos conducen al cáncer, ¿no? No, y si tienes falta de trabajo, te llevas... Mira, hay que una interrupción, a pesar de que René Alfonso siempre me ala las orejas cuando interrumpo, pero es lo que no sabe, que a usted le gusta que yo interrumpir no, pero le pregunte. Y José Plasencia y yo estamos de acuerdo que su diván es demasiado importante y esperado. Mire esto. Wow. Cuando se habla de hipocondría, ¿es que le tienes miedo a la enfermedad o que quieres una enfermedad para justificar una serie de cosas? Y recuerdo aquel diván cuando usted hablaba de los adultos que quieren que los niños estén enfermos. Entonces, por favor, establezca la diferencia para seguir el diagnóstico diferencial. No, mira, hay una clara diferenciación entre lo que son los trastornos facticios, que deberían decirse ficticios, pero bueno, que son personas que se inventan y saben que están fingiendo una enfermedad. Esos no quieren trabajar o no quieren afrontar alguna cosa o quieren una baja laboral en países en donde se paga, como en España hay mucha gente que acude a ese tipo de simulación, pero cuando hablamos del hipocondríaco estamos hablando de que no tiene una enfermedad grave, puede tener una molestia momentánea, pero a veces escuchando a alguien que dice que está malito o incluso una noticia, simplemente ni siquiera nadie conocido, empieza a sentir los síntomas y eso dura un momento. Y en ese momento vuelven loco a la gente. Hay personas que pueden tener esa tendencia. Todos vivimos, por lo menos yo viví varias veces lo que yo bauticé como mis momentos COVID, que era cuando tú empezabas quizás con una alergia y tú decías, cuidado, pero luego eso se pasaba. Estas personas viven enredadas dentro de este miedo, es una ansiedad. O bien porque cuando vemos cuáles son los posibles factores ambientales que pueden predisponer, son personas que bien han padecido enfermedades pequeñas y lo han pasado muy mal, o bien son personas que tienen un grado de ansiedad muy elevado. Entonces la mente se va a ocupar de llenar de contenido esos nervios y el tema favorito van a ser las dolamas. El uno quejarse es una cosa, Carmen, sobre todo después de la curvita de la Paraguay, después de que pasa la menopausia, es difícil un día que tú digas que no te duele absolutamente nada, las articulaciones empiezan a molestar, es cosa normal, ¿no? Para eso existen ejercicios e incluso suplementos vitamínicos y de minerales para tú mantenerte mejor. No, estamos hablando de una persona que a lo mejor al levantarse sintió un estirón y a partir de ahí dice, ay, pero yo tengo algo, ¿pero qué será esto? Y entonces, en el caso de la cibercondria, coge los buscadores de internet, empieza a escuchar incluso videos y hasta testimonios y la cabeza se le pone loca. Porque intentar diagnosticar sin conocimiento y a través de la interpretación de un síntoma, que a veces un solo síntoma puede formar parte de muchísimos trastornos de salud, pues es abrir una puerta sumamente peligrosa. Y la protesta viene, Carmen, porque esto se está incentivando. Es decir, a veces yo me pregunto, bueno, además de las casas farmacéuticas y de los dueños de los medios de comunicación formales, que pueden tener ganancia con esta ampliación y exageración, ¿qué gusto es el que se encuentra con exagerar? Yo estuve buscando sobre la viruela del mono, no hay un solo periódico de cierto prestigio que no le dé un lugar preponderante, y cuando ya tú entras a ver los youtubers, Dios mío, la cantidad de médicos, curanderos y de todo que están hablando de esto como si se tratara de la próxima pandemia, cuando todavía no hemos salido de esta. En el caso particular nuestro, estamos afrontando un rebrote muy fuerte que yo diría que se está ocultando, no sé si adrede, una ola. Yo he sabido de colegios que han tenido que cerrar, ya. Tú debes de conocer, y cuando tú empiezas a ver que varios alumnos míos están enfermos, familiares, gente cercana, pues eso te da una idea de que parece que no se están haciendo pruebas suficientes, la gente se queda en su casa con pruebas rápidas y demás,
o simplemente dice, bueno, a lo mejor es COVID, pero como esto no es grave, no pasa nada. Lo cual creo que es un error, Carmen, porque es mejor estar supervisado, sobre todo porque tratarlo mejor puede hacer que sea más suave el post-COVID, que es quizás en este momento lo más complicado. Estas personas que padecen hipocondriasis o ansiedad por enfermedad no responden a las certezas médicas, ni al diagnóstico cuando es negativo, ni a un curso benigno de la enfermedad. Es como que buscan otras opiniones, sospechan que no le están diciendo la verdad y se aferran a la idea que de verdad están malitos. A veces hay que siempre verificar, cuando ya te llega un caso así, cuál es el beneficio secundario que puede tener alguien estando enfermo o pareciéndolo. O creyéndoselo. Esa es una de las preguntas que uno se tiene que hacer, pero normalmente las personas cuando llegan a un grado de ansiedad muy elevado, Carmen, la mente busca oficio, se obsesiona con un tema, probablemente para también tapar una preocupación que puede ser que venga de otro lado. Y entonces tú encuentras en el motivo de la enfermedad el refugio legítimo para poder comentar que estás angustiado, ¿no? Yo no sé si tú has conocido gente así, yo conozco gente así, y en alguna etapa de mi vida de mucho estrés me empiezo a poner así y me autochequeo y digo, espérate un momento, ten cuidado y para. Lo que pasa es que el hipocondríaco no puede parar. Es un comportamiento, son una serie de comportamientos excesivos relacionados con la salud, por ejemplo, compruebas repetidamente en su cuerpo si existen signos de enfermedad. Es muy peligroso eso porque si tú te pones el oxímetro, como ha pasado con la COVID-19 y te mide la presión arterial, pues ya se sabe, ¿no?, que medirlo tantas veces hay oscilaciones y el mismo estado de nervio hace que tu presión arterial se altere. Entonces, no, al final tú dices, te oxigené por debajo del 90%, llamen al 911 que estoy grave, ¿no? La preocupación por la enfermedad ha estado presente y eso es importante para establecer ese criterio durante un tiempo prolongado. Pues si tú te pasas un día nervioso pensando que estás mal o que lo que tienes puede ser viruela del mono, como una amiga mía que nos escribe en un chat, tengan cuidado con las mascotas cuando las saquen a la calle, no las lleven a bañar al veterinario, que ellas contagian con la viruela del mono. Yo entiendo, Carmen, que el trauma que supuso toda la vivencia, o que está suponiendo toda la vivencia de la COVID, sobre todo en la primera etapa, cuando uno veía que ese virus estaba en China y que eso estaba lejísimo, cambió un poco la mentalidad y nos hizo conscientes de que estamos globalizados para lo bueno y para lo malo. Lo estamos viendo con la guerra de Ucrania, que Occidente quiere desarmar y salirse, y la verdad que es complicado porque hay una interdependencia demasiado grande, ¿no? Es complicado hacerlo así, pero cuando esa preocupación dura aproximadamente 6 meses, estamos diciendo, wow, aquí hay un tema, yo debería buscar la colaboración de un especialista para tratar esto, y la verdad es que se responde incluso bien a tratamiento psicofarmacológico, y el que quiere un camino más certero, aunque más largo, pues va y hace psicoterapia. Pero esa sensación de pánico permanente produce también, Carmen, un impacto en el rendimiento y en la calidad de vida de esa persona. Y es lo que a mí más me preocupa, Carmen, con este uso cada vez más indecente del miedo en la gente. Ese descubrimiento de cómo se puede manejar, confinar y mantener a toda una población controlada. Ese enorme experimento, yo pienso que a más de una persona con poder le ha parecido una experiencia fantástica que intentarán replicar en diferentes situaciones. Entonces uno pregunta, bueno, ¿qué es lo que se quiere? Que no hablemos de la inflación, que no comentemos temas que son más sustanciales,
la inseguridad ciudadana, que es cada vez más alarmante, Carmen. Esas noticias sí que ponen los pelos de punta, como el hecho de que se asaltó una clínica para caerle a palo y matar a unas personas que estaban ahí dentro. La policía llaman, y entonces eso fue una noticia que vi el otro día. Nada más había un oficial ahí, no podían atender. Es decir, esa sensación que pone los pelos de punta. Y escuché a nuestros compañeros del Monte y Masalle en su sección Latido Urbano hablar de una ciudad asustada, de una ciudad que ya después de las 7 de la noche mucha gente se recoge temerosa, pensando en que pueden ser víctimas, y montones de videos que vemos de gente tomándose una cerveza en un colmado lleno de gente, y llegan 2 motoristas y hacen su agosto ahí, ¿no? Entonces yo entiendo que hay muchas razones para tener temores, y llama la atención que cosas que todavía no significan, yo no sé si va a significar o no, Carmen, pero a la altura en la que están las cosas, el que tú sepas que hay un caso en México, que hay un caso en Argentina, que ya nos pisan los talones porque hay 26 que se sepa en Canadá. Primero, es una buena noticia saber que hay un seguimiento epidemiológico que se ha hecho más eficaz precisamente por el aprendizaje de la pandemia. Pero por favor, que en México haya llegado o se haya declarado el primer caso, cuando las informaciones que tenemos es que hay que estar muy pegados a esa persona. Es verdad que se ha utilizado para atacar a la comunidad LGBT, porque hubo una sauna en Madrid que fue epicentro. Se pensó que era otra vez algo parecido al SIDA, porque iba a ser quizás a través de los fluidos sexuales. Eso se ha ido desmintiendo, pero tú sabes bien que la labor de desmentir una noticia falsa, ya le dedicamos un tiempo a eso. Exacto. Es inocuo, porque de 20,000 cosas reposteadas que aparece alguien que clama en el desierto diciendo que no, que eso no era así, y ya es bastante tarde, porque ya ha corrido como una pólvora. Entonces, el efecto, Carmen, a mediano plazo, que todo este estrés inducido, porque hay un estrés que es real, y yo creo, Carmen, que ya es suficiente. Y una de las cosas que muchos expertos estuvieron diciendo durante los primeros meses de pandemia, entre los cuales me sumo, era el hecho de que esta pandemia del coronavirus iba a suponer el que gastáramos las reservas que tenemos para precisamente afrontar el estrés. Lo que estamos viendo en la desmesura de un comportamiento que a veces no es delictivo, sino que es cotidiano, es el producto de eso. Si no tenemos reserva, se te pincha una goma, se te daña una operación comercial, alguien te habla mal, cualquier desencadenante, por minúsculo que parezca, es la gota que colma un vaso que está muy lleno. Y entonces todos tenemos unos umbrales de tolerancia muy pequeños, y por eso es oportuno que sepamos que no podemos andar jugando con fuego. Esto no es el momento de apiarte para echar un pleito por un choque. Hay que tener mucho cuidado, incluso con uno mismo, porque no tenemos resistencia. Gracias por acompañarnos en el Diván de Mari Mora. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube.